Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos escuchan a través de esta emisora, desde acá, desde el país y de todos los rincones del planeta. Abrazo a cada uno. Ayer, el tema al que le doy mayor seguimiento, el presidente de la República anunció con el ministro de Trabajo un aumento en la tarifa de salarios del sector de la construcción. Ahí vimos a Pepén, a Pedro Julio Alcántara, que es diputado y también es representante de FETICOM, que es la gran federación de trabajadores de la construcción de República Dominicana. Están organizados, tienen incluso un fondo de pensiones. Ellos crearon su propio fondo de pensiones, sí, el fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, y son esos maestros constructores. Es el FOPTECOM. FOPTECOM, sí, exactamente. Sí, claro. Entonces, eso agrupa a los maestros constructores y a los trabajadores de la construcción de todo el país, formales e informales. Son muchos dominicanos que trabajan en la construcción, más en este momento que estamos en una expansión demográfica y una expansión inmobiliaria. Es un sector muy dinámico por diferentes razones. Entonces, ayer se anuncia este aumento de 24% tras el acuerdo tripartito, y lo anuncia el presidente de la República, el Ministerio de Trabajo y las partes involucradas, que son el sector patronal, representado por el CONED, y los trabajadores, que en este caso tienen el FETICOM y el diputado Pedro Julio Alcántara, su principal vocero. El aumento de salario mínimo aprobado por el Comité de Salario se aplicaría en un 21% a partir del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, y el restante 3% luego del día 1 del próximo mes de octubre. Con esto serían 14 los sectores que han recibido un aumento salarial producto de estas mediaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo. Pedro Julio Alcántara, según la nota de Diario Libre, explicó que el salario más bajo que ganan los trabajadores no calificados por una jornada de 8 horas pasará de 700 a 900 pesos diario por jornada, y un albañil de la categoría más baja pasará de 1.300 a 1.600 pesos. ¿Por qué esto es importante? Miren, la teoría, la propuesta, la tesis de que el mercado no necesita ningún tipo de intervención y es una mano invisible que lo regula y debe regularlo siempre, eso se cayó. No hay ninguna sociedad organizada que tenga un mercado que no sea regulado. Tú tienes un nivel más alto, más bajo de regulación, pero todos los mercados tienen algún tipo de regulación en los países organizados. No existe un mercado en el capitalismo desregularizado. Todo lo contrario. Después de la caída del muro de Berlín, que tanto cita el camarada progresista José La Luz aquí, después de la caída del muro de Berlín, lo que hicieron los países europeos y Estados Unidos, pero especialmente Europa, para contener el avance, antes de la caída del muro de Berlín, previamente y posteriormente se aceleró, el avance de las ideas alternativas al capitalismo fue ampliar la regulación de los mercados. Y Europa es la parte del planeta donde se estableció el Estado de Derecho, la concepción de que donde hay un pueblo organizado, debe regularse y debe ponerse una carga fiscal, y todo el que produce tiene que aportar al desarrollo. Por eso, en todos los países de Europa están los mayores niveles de presión tributaria del planeta, porque se entendió después de la caída que no podía permitirse nivel de desigualdad tan grande que generara esos conflictos sociales que provocaron la Guerra Fría, para deslegitimar esas ideas. Y el Estado, entonces, la socialdemocracia avanzó muchísimo y ha sido hasta 2008 con la crisis financiera, ha sido la propuesta política más exitosa en toda Europa y en otros países que le han dado algún tipo de seguimiento a ese modelo de los países en desarrollo. Entonces, solo no se regulan los mercados. Tiene que haber la intervención de la política. De la política, esa es la discusión en Estados Unidos, es la discusión aquí, es la discusión en todas partes. Tú tienes una conversación en un país donde ya no hay sindicatos, prácticamente, donde no hay trabajo organizado, y tú tienes una negociación de los salarios sin ningún tipo de participación de la política, tú vas a tener lo que ha tenido en República Dominicana: salarios estancados. El salario mínimo real, según todos los estudios técnicos de este país, de hoy es inferior al de hace 3 décadas, la capacidad de consumo. Mientras que la productividad, es decir, la ganancia de las empresas por el rendimiento de los trabajadores, se ha multiplicado varias veces.
Eso es lo que dicen los estudios. INTEC tiene un estudio muy interesante sobre eso, pero hay muchos estudios, eso no está en discusión ese tema, de la precariedad del salario en República Dominicana. ¿Cómo se va a variar el salario? ¿Cómo se va a mejorar? ¿Solo? ¿Por voluntad propia del que lo paga? No. ¿Así se ha variado en el mundo? No. ¿Cuál derecho de la gente de trabajo se ha cambiado por sí solo, de manera automática? Sin discusión política, sin presión, sin participación de los gobiernos. ¿Cuál? Sin sindicato. ¿Cuál derecho ha conquistado la población que trabaja, la que es empleada, básicamente, en el mundo entero que no sea con la participación de la política? Ninguno. Entonces, ¿qué estaba pasando con el comité de salario? Lo sé porque le he dado mucho seguimiento. Mucho. Tú tenías un comité de salario, una comisión tripartita, que tú tienes el sector laboral, patronal, con Copardón, tienes los trabajadores organizados en estructuras que son muy limitadas ya, precarias, poco representativas, y tienes al gobierno. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ha pasado por 20 años aquí? Que el gobierno no opinaba, que la política no opinaba, y tú veías que la discusión del salario en este país lo pueden buscar en internet. Que los titulares de los periódicos eran lo que dice Copardón y lo que dicen los empresarios. Lo que dice Pepe Abreu y lo que decía fulano. Varían a Copardón cada 2 años, creo, la representación. Pero la política no parecía. Y el gobierno no se enteraba, los gobiernos no se enteraban de que había que revisar o no los salarios. Y la discusión básica era si era de un 10, de un 15, un 20. Y me lo sé de memoria. Los trabajadores siempre tiraban a la alza, a un 40, a un 30%, y se quedaban con un 10. Y se rompía la mesa 2 veces antes de cualquier adecuación de los salarios básicos, porque están por ley, hay que revisarlo cada 2 años. Y cada 2 años entonces volvía la conversación. Casi un año antes volvía la conversación y durábamos 8 meses en la discusión. Ese básicamente, usted lo puede buscar en internet. Me la sé de memoria el proceso. Ahora, el hecho de que el poder político participe en un país donde no hay sindicatos con fuerza es muy importante y favorable, hasta para los sectores productivos de este país. Porque de alguna manera la acción política mueve a la voluntad para que todos vayamos mejorando. Si te estás yendo bien, no te puedo poner una presión tampoco que te destruya la empresa, ni que te genere una carga laboral que te sea inmanejable. Pero si la política no opina, si los sindicatos precarios no tienen capacidad de fuerza, ¿cómo se va a mejorar el salario? Si Dios baja del cielo, no lo puede mejorar. Porque los beneficios al final son una correlación de poder. José Lalu habla. El lenguaje tiene muchísimo poder. El lenguaje tiene muchísimo poder. ¿Y los cuartos? Sí, más todavía. Se impone. ¿Y la nómina? Si una palabra tiene mucho poder para cambiar la cosa, ¿y lo que dice la ley? Entonces lo que está pasando en este país, que ese tema estaba invisibilizado, todavía está invisibilizado. Comentaba el otro día que a empresarios, y no soy nunca en contra de los sectores productivos, todo lo contrario. Creo que hay que crear más facilidades todos los días para que todo el que quiera y pueda construir empresas pueda hacerlo sin trabas, eliminar la burocracia, transparentar el tema de los impuestos, quitar la corrupción, las barreras. Son los mismos empresarios en la encuesta Doing Business, que se hace aquí cada cierto tiempo, que dicen que el principal obstáculo para hacer negocio en República Dominicana es la corrupción. No sé si está así en el último Doing Business, no me acuerdo, pero lo han dicho. Burocracia, no creo que sea la corrupción, no, la corrupción. Puede buscar, te lo digo. ¿Dónde lo viste, Jonathan? Te estoy citando el documento Doing Business. Él está citando, ¿no? Y lo podemos buscar. Voy a buscar esa información. Da la burocracia, pero es la corrupción administrativa. Entonces, nuestro país, no ahora, te digo la referencia. Te diciendo el último. Tú me expliques. Entonces voy a concluir con esto. Yo creo que sí, que es sano, que nos conviene a todos que estos salarios se revisen. Es sano que participen los sectores políticos, no solamente el gobierno. Creo que toda la oposición debe tener algún discurso sobre la vida de la gente, sobre si se le quita o no la tasa arancelaria a un producto, eso es verdad. Si se va a afectar al sector productivo, eso hay que opinar la política. Pero la política también tiene que opinar de los temas de la gente, de los que trabajan. Tú te referiste al anuncio también que el presidente y el ministro de Trabajo van a hacer hoy. Comencé con eso, saludando esa iniciativa que es el camino que debemos seguir. 24% de aumento para los
anuncio, pero a partir del 1 de mayo. Pero eso está aprobado. Yo quería confirmar la palabra a partir anuncio. del 1 de mayo, el presidente empezará el aumento de un 21%. Justamente lo que estoy diciendo. Justamente lo que estoy de la construcción y luego un 3% en los próximos meses. Justamente lo que estoy diciendo, Virgilio. Julio, justamente lo que estoy haciendo, Virgilio, justamente lo que estoy diciendo es saludando esa acción. Correcto. Y recomendando que se imite. Julio y recordando Julio dice que eso no es vinculante. Que teníamos Julio, más de 20 años que los salarios, el gobierno no participaba en la discusión del sector privado. Hay una sola cosa que quiero que me explique, el gobierno por favor. siempre ha participado porque eso claro que es un sí. comité tripartito. Y el gobierno participaba, pero tú sabes cómo. Callado. No opinaba. El gobierno tiene que esperar que no opinaba. Hablando tiene que hablar porque es una discusión de entre las partes. Hablando ahí. Así que es muy bueno este aumento de salario y le conviene a todo, hasta para el comercio. Lo que quiero que me explique, ¿cómo se aplica? Que estoy totalmente de acuerdo, no tengo ninguna duda con respecto al aumento, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo van a aplicar? Con un ejército de reserva informal de trabajadores, que son los que, al estar ese ejército todos los días más grande, tanto de dominicanos como de extranjeros, porque ahora no solamente son los haitianos, sino estamos hablando de ilegales, no de haitianos legales, ni de venezolanos legales, sino ilegales, cada día mayor. ¿Cómo tú aplicas esa resolución? ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que esos ejércitos de reserva presionan hacia la baja los salarios. Presionan hacia la baja los salarios. Es una realidad. Entonces, ahí la resolución regula el sector formal, que es el que se puede regular, y el que cotiza en la seguridad social. Perfecto. Quizás no sea todo, ni siquiera una proporción mayoritaria, pero son miles de hombres que mientras el hacha va y viene, y mujeres, mientras el hacha va y viene, a partir del 1 de mayo tienen un ingreso mayor por su trabajo. Entonces, no lo tiene mayor. Ni mayor ni menor. Tienen una tasa baja. Déjame oír a Julio. Ellos no lo tienen ni mayor ni menor a partir del 1 de mayo. Ajá. Ellos lo que tienen es, si se les presentara en el futuro algún conflicto laboral, en vez de ir a reclamar por la tarifa que era más baja, ahora tienen una tarifa más alta, pero ellos ganan. En la práctica. Ellos ganan en la práctica posiblemente 400 o 500 pesos más. Sí. Pero lo que le establece ahora ese aumento. Hay que ver el mercado completo. Perdón. Hay que ver, doña Consuelo. No le apliquen en los hechos ese aumento. Mira, no. Por el ejército de reserva. Se lo van a poner doña la tarifa. En la tarifa del sector formal. Un momento. Es que tengo otro temita. Ok. Solamente le quiero agregar que eso es un anuncio. ¿Qué le pasa a la productora? Para eso materializarse en la fecha que dijo el presidente, tiene que reunirse obligatoriamente el Comité Nacional de Salarios, que es el que está facultado por ley para hacer eso. En la rueda de prensa estaban los actores del comité. Pero no se ha reunido la asociación. No se ha reunido. Estaba ahí. Se reunieron tanto, Julio. Oye, se reunieron tanto que el ministro de Trabajo no sabía en qué consiste lo que ellos van a ponerle a la resolución. Pero discúlpame. Vamos a ver. ¿Cómo que por qué? El comité de salario. Porque no lo tenía de los talles, porque no estaba. El comité discutido. Ahí estaba el comité de salario, señor. Eso fue una rueda de prensa del comité de salario. Pero una cosa es una rueda de prensa, otra cosa es la reunión en el debate, donde se aprueban los puntos que va a incluir la resolución. Querido, pero si está el CONED ahí. Está bien, hay una intención, pero ustedes apuestan aquí a que respetemos las leyes. Está bien. No apostamos ahí. Bueno, bien. Hay que formalizarlo con la resolución. El presidente ahora va a usurpar lo que le toca. Otro puntito breve. Tenemos el tiempo limitado porque está lloviendo. No, pues reduce esa vaina si tú quieres que el tiempo está limitado. Está bien. Adelante. Para concluir. No, ya terminé. Fue la lluvia, ¿verdad? Es la lluvia. Toma 2 minutos. Está lloviendo. Regálame un chip de café, por favor. Tiene 2 del mío. Bien. Miren, se está hablando de una campaña de información que viene en contra de actores políticos del sistema y ex administradores de los recursos públicos. Y ciertamente debe ser una campaña, pero hay que ver qué tipo de campaña. Porque la información que está circulando, yo no me hago eco de nada que pasa por las redes, de nada. Y puede ser la noticia más impactante hasta que yo me lo confirme. Pero sí me informan que evidentemente el equipo de abogados que contrató el presidente Luis Abinader a través de la consultoría jurídica, mediante el decreto 2221 del 2021,
Está conformado por Jorge Luis Polanco Rodríguez, coordinador general de este equipo de abogados, José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando Paino Enrique. Ya va a comenzar a dar resultados de esa contratación. Es un equipo de abogados que está contratado para recuperar bienes públicos que habían sido sustraídos o distraídos de alguna u otra manera. Y entonces ese equipo ya tiene un informe y ya tiene acuerdos con parte de las personas a las que comenzaron a devolver dinero. ¿Cómo? Debe ser hoy o mañana, la rueda de prensa, no me especificaron, pero la información que tengo es que son varios miles de millones y acuerdos de quienes están entregando el dinero para denunciar y presentar a ex altos funcionarios del Poder Ejecutivo, altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, coño, eso es peligroso, del sector financiero. Eso es peligroso. Y de otras áreas del país que están involucrados en prácticas de distracción de grandes cantidades, porque esto no son denuncias de corrupción, no son casos pequeños, son casos de miles de millones de pesos. Entonces, es la información que tengo, que ese equipo de abogados contratados para recuperar el dinero robado, coordinado por José Luis Polanco Rodríguez, ya tiene resultados y esos resultados se deben estar viendo esta semana, según lo que me informaron. Puede ser que no ocurra así, y lo podremos estar viendo y eso se va a comenzar a debatir esta misma semana, y quizás eso es lo que algunas personas llaman campaña en contra de alguien de la oposición. Podría verse así porque realmente no son figuras pequeñas de la oposición, son figuras muy, muy grandes del gobierno pasado. Yo te dije